Novela web 17, capítulo 4. La gata grande. Le iba a tomar su tiempo a Xiang Mao conseguir el mismo libro y averiguar quién había hecho la copia. También quería mantenerme al tanto de lo que pasaba con Chou-ou, pero justo en ese momento surgió un problema. Necesito que vayas a ver al príncipe de la luna. ¿Hoy mismo? Sí, hoy mismo. Era la hora de la visita regular para el chequeo médico de Jinshi. La verdad es que Mao Mao ya no se oponía tanto como antes, pero le daba un poco de miedo de que, con todos los problemas que tenía en la cabeza, él pudiera notarlo con solo mirarla. En fin, como eran órdenes del Dr. Liu, no podía negarse, así que fue para allá. Buenas. Como de costumbre, hizo una pequeña reverencia a los guardias, a quienes ya conocía de vista, pero de los que todavía no se sabía el nombre. Y entró en la habitación. Jinshi estaba sentado sosteniendo unos papeles en una mano mientras hacía girar una copa en la otra. El cuarto estaba tan cálido que no parecía invierno. Había una alfombra de pelo largo en el suelo y una manta que cubría el diván. ¿Ya llegaste? Mao Mao levantó la cabeza. Se suponía que el trabajo de Jinshi ya no era tan pesado como antes. Llevarse los pendientes a casa. Los asuntos que revisaba no parecían ser de gran importancia. He venido a revisar su estado de salud, lo sé. Mao Mao sacó su libreta de apuntes. ¿Y eso qué es? Si no llevo un registro, sería negligencia de mi parte. Además de las revisiones de siempre, me gustaría agregar algunas preguntas. Mao Mao tenía sus propias ideas sobre cómo hacer las revisiones. Con su permiso. Se acercó a Jinshi, le bajó el párpado inferior e hizo que sacara la lengua. Le tomó el pulso y escuchó los latidos de su corazón. Mao Mao sintió la mirada indescriptible de Jinshi sobre ella, pero decidió ignorarlo y concentrarse en su trabajo. Bien, ahora las preguntas. Primero le preguntó lo de siempre, si se había sentido mal o había notado algo raro en su cuerpo. Luego añadió nuevas preguntas. Quisiera saber qué come y en qué cantidad cada día. También el tipo y la cantidad de bebidas como alcohol o agua. No me acuerdo de cada detalle, respondió Jinshi mirando al techo con un ligero fastidio. Pero no hacía falta que se esforzara. Suiren apareció sigilosamente y dejó sobre la mesa una libreta donde anotaba todas las comidas diarias. Muchas gracias. La próxima vez anotaré las cantidades con más detalle, dijo ella. Con que sea un aproximado es más que suficiente. Era un asistente demasiado eficiente. Mao Mao dejó la libreta a un lado pensando en copiarla después. Otra cosa, ¿cuántas veces al día va al baño? ¿Al baño? Por favor, dígame el número exacto de evacuaciones. ¿Evacuaciones? Jinshi se quedó paralizado. ¡Alto ahí, señorita Mao Mao! De la nada apareció Chue. Eso ya no, eso está prohibido, ¿sí? ¿Por qué no? Chue negó con la cabeza y movió un dedo de un lado a otro, como si me estuviera regañando. Los ídolos como él no van a recoger florecillas. Solo intento revisar su estado de salud. Además, si uno no saca lo que tiene que sacar, se muere, ¿no? Como sea, ese tema queda prohibido. Si el príncipe de la luna nota algo raro, él mismo se lo dirá o se lo comunicará a través de la señora Suiren. Chue colocó suavemente una silla detrás de Mao Mao, indicándole que se sentara. Mejor, hablen de otra cosa. Mao Mao no tenía muchas ganas de hablar, no mientras el asunto de Chou-ou y el autor del libro siguieran sin resolverse, pero parece que Jinshi no pensaba lo mismo. Si noto algo extraño, te lo diré yo mismo, pero dejando eso de lado, dijo, lanzándole una mirada a Suiren. Anda circulando por ahí algo bastante curioso, así que conseguí uno. Mientras se preguntaba de qué podría tratarse, Suiren trajo una tetera. Tenía una decoración muy elaborada, seguro que había costado una fortuna. Mira esto. Jinshi sirvió té en una taza. El aroma era delicioso. Debió de ser una variedad de té increíblemente caro. Luego sirvió en otra taza que estaba al lado, pero no era té. Un líquido rojo, como un jugo de frutas, llenó la segunda taza. Mao Mao comparó el contenido de las dos tazas. Eran dos líquidos completamente distintos. ¿Qué te parece? Curioso, ¿verdad? Preguntó Jinshi sonriendo divertido. La tetera tiene una estructura doble por dentro, lo que permite servir dos líquidos diferentes. Vaya. Mao Mao observó la tetera con interés. Parece muy útil para envenenar a alguien.
Supongo que sí. De ahora en adelante tendré más cuidado si veo una tetera parecida. Sí, hazlo. Jinshi, con un aire un poco decaído, apartó la tetera a un lado de la mesa. Supongo que solo intentaba sacar un tema de conversación. Me sentí un poco mal, pero mi mente no podía evitar pensar en términos de venenos. ¿Y ahora de qué hablamos? Por cierto, ¿cómo están los niños que cuida Lady Aduo? Mao Mao preguntó de repente, seguramente porque la preocupación por Cho-Oh seguía rondando en su cabeza. ¿Te refieres a los niños que sobrevivieron? ¿Qué pregunta tan repentina? Es que vi a Kuchinashi muy animada y me acordé de ellos. Ya veo. ¿La niña que acogimos está creciendo bien? Sí, le ha tomado mucho cariño al hermano de Lahan. Ciertamente, él parece de esos a los que los niños quieren. Aunque a veces parece una niña salvaje, era mucho mejor que verla al borde de la muerte por desnutrición como antes. Ya han pasado 3 años desde entonces. No recuerdan mucho de su pasado y están creciendo sanos. También le han tomado mucho cariño a la señora Aduo. Mao Mao ya lo sabía, y no solo a Aduo, seguro que Suirei también los estaba cuidando muy bien. Pero los niños no son niños para siempre. ¿Qué pasará con ellos en el futuro? No pueden ser tratados como Suirei, ¿o sí? Suirei, después de todo, era descendiente del antiguo emperador. La vigilancia sobre ella probablemente nunca se relajaría. La idea es que, cuando alcancen la mayoría de edad, si no hay ningún problema, puedan independizarse. Por lo que sé, sus padres ya eran corruptos antes de que ellos tuvieran uso de razón, así que siempre estuvieron a cargo de sus nodrizas. De los niños que sobrevivieron, el mayor era Cho-Oh. Seguramente, él recordaba a sus padres mejor que los demás. Si sus recuerdos volvieran, ¿cómo actuaría? Que no recuerde nada, por favor, que no lo recuerde. Si se descubría que guardaba algún tipo de rencor extraño, ni siquiera Mao Mao podría protegerlo. Mientras pensaba en todo esto y bebía su té, la vista de Mao Mao se posó en los documentos de Jinshi. En medio de unos textos de aspecto complicado, había un dibujo de trazos infantiles. ¿Y esto? Ah, eso lo dibujó la princesa Ling Li. Dice que soy yo. No diría que es un gran parecido, pero tiene su encanto. ¿A que sí?, dijo Jinshi, inflando un poco el pecho con orgullo. Hubo un tiempo en que la princesa le tenía más cariño a Mao Mao que a Jinshi, pero ahora ya se habría olvidado de ella. Ese pensamiento hizo que Mao Mao sintiera una punzada de algo parecido a la envidia mientras miraba el dibujo con atención. Ahora, tiene 6 años, si no me equivoco, ¿verdad? Así es. La última vez que Mao Mao vio a la princesa, ella era apenas un bebé. Dicen que los niños crecen rápido, y eso le hizo pensar en algo. ¡Oye! Sin motivo aparente, le dio un golpecito a Jinshi. Él se sobresaltó. ¿A qué ha venido eso? Pues pensaba que estabas en una actitud que el Jinshi de hace 4 años jamás habría tenido. No lo digas, no lo digas. No quiero oírlo. Jinshi se tapó los oídos y negó con la cabeza. Se notaba que le avergonzaban sus acciones del pasado. Las damas de la corte del palacio interior de esa época sí que tuvieron suerte. Tuvieron la oportunidad de hablar, aunque fuera por trabajo, con un hombre tan hermoso al que normalmente ni siquiera podrían ver. Dijo Mao Mao recordando la imagen radiante que Jinshi solía proyectar. ¿Estás tratando de molestarme? No, para nada. Es solo que el contraste con cómo es ahora me parece divertido. Jinshi se enfunfurruñó y se tumbó en el diván. Si va a dormir, hágalo en su dormitorio. Él, en silencio, le hizo un gesto con la mano para que se acercara. Cuando Mao Mao estuvo a su lado, la envolvió en la manta que tenía cerca. Quedó atrapada como si fuera un capullo. ¿Qué se supone que está haciendo? Mi voz debió de llegarle amortiguada a través de la tela. Quería recargar un poco las pilas, pero sin que se volviera extraño. ¡Qué manera tan rebuscada de hacer las cosas! Mao Mao se retorció un poco, pero Jinshi la tenía bien sujeta y no podía escapar. Pareces un gato de verdad. No existen gatos tan grandes. ¿Y si me compro un tigre? ¿Y quién lo va a cuidar? Basen. Mao Mao no pudo evitar estar de acuerdo. Demasiada irresponsabilidad. Mejor olvida la idea. Entonces, tú sé el gato en su lugar. Mao Mao se negaba rotundamente a maullar. ¡Guau! Al mismo tiempo, ella se empezó a sentir extrañamente cómoda en esa posición, con el calorcito y el leve sonido de su corazón. Tengo que intentar no quedarme dormida. Mao Mao sentía los latidos de Jinshi mientras se pellizcaba suavemente la mejilla para mantenerse despierta.